bendiga. El Señor les bendiga en esta mañana. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bueno, pueden tomar asiento. Le damos gracias al Señor en esta mañana. Y vamos a mirar la palabra. Vamos a estar compartiendo en esta hora la palabra. Hace 8 días estuvimos compartiendo acerca de mantener ese nivel de gloria, mantenernos siempre allí en el nivel de gloria. Amén. Y hoy vamos a compartir, vamos a estar hablando acerca de lo que es un cristiano ferviente, un cristiano con un espíritu ferviente. Y dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 11 del libro de Romanos, capítulo 12, verso 11. Vamos a estar leyendo en esta mañana. ¿Amén? ¿Están todos ahí? Romanos capítulo 12, versículo 11. Y miren, vamos a leer la palabra. Y la palabra dice así. Dice, en lo que requiere, dice la palabra, diligencia. No perezoso, fervientes en espíritu, dice la palabra, sirviendo aquí a el Señor. Versículo 12, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En lo que se requiere, dice la palabra, en cuanto a nuestro deber y en cuanto a ese compromiso que tenemos con nosotros mismos. Tenemos compromiso. ¿Sabía usted que tiene compromiso con usted? Estamos aquí. Diga, yo tengo un compromiso conmigo mismo. Y el compromiso que tenemos en cuanto a nuestro deber cristiano, la palabra dice que debemos de estar como fervientes. Estamos aquí en cuanto a lo que nos corresponde, en cuanto a mi deber conmigo mismo. La palabra dice, vuelvo y reitero, dice la palabra ferviente. ¿Cómo debemos de estar fervientes? En otras palabras, la palabra ferviente quiere decir que entusiasmado. En otras palabras, la palabra ferviente quiere decir pasión, que significa entrega. ¿Sí? En cuanto a lo que a mí corresponde, la palabra dice que debemos de ser como, estamos aquí, ¿cómo debemos de ser? No los escucho. ¿Cómo debemos de ser? Dice ferviente, en cuanto a lo que nos corresponde a nosotros. O sea, en cuanto a lo que le corresponde a usted, debe de mantenerse entusiasmado. En cuanto le corresponde a usted, debe tener pasión. Es usted el que tiene que mantener en esa pasión, en esa entrega y en ese entusiasmo. Porque la gente hoy en día dice, si el pastor no me llama, por eso no vuelvo a la iglesia, porque no me llaman, porque no me visitan, porque no están pendientes. Esa es la tarea como pastor, ese es nuestro deber como pastor. Pero ¿sabía usted que usted también tiene deber con usted mismo? Estamos aquí, usted y yo tenemos deberes con nosotros mismos en cuanto a lo que nos corresponde. ¿Por qué? Porque llegará el momento donde a lo mejor no va a haber nadie que va a estar allí entusiasmando. A lo mejor no va a haber nadie que va a estar ahí, hermanos, empujando. Así mismo sucede en el hogar. En el hogar muchas veces usted se va a sentir como muchas veces nos sentimos cuando hay problemas, cuando hay dificultades y no hay nadie que esté allí
apoyarnos. Muchas veces el esposo se va a sentir solo o la esposa se va a sentir sola. Y en cuanto a lo que corresponde, la palabra dice que tiene que haber en usted siempre el entusiasmo, en usted y en mí. Usted no puede decir, es que yo estoy luchando solo, estoy luchando sola y ya no puedo. Pero la palabra nos manda a que saquemos el entusiasmo todos los días, porque en cuanto a lo que nos corresponde, debemos de estar ¿qué? Siempre apasionados y entusiasmados. O sea, en otras palabras, a usted y a mí no nos puede desinflar. Ninguna situación nos tiene por qué desanimar. Nada nos tiene por qué desanimar. Y más si tenemos un objetivo. Y más si usted quiere lograr, no sé, un propósito, algo en la vida. Usted y yo no podemos estar dependiendo de los demás para poder avanzar. Necesitamos es entender que usted y yo somos los que debemos de sacar todos los días ese ánimo. ¿Para qué? Para continuar. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Usted no necesita que alguien lo esté empujando todo el tiempo. No necesita. Porque usted también tiene dominio propio. Usted y yo tenemos dominio propio. Amén. Es usted el que se cae y no se levanta. Aunque la palabra dice que es mejor dos que uno. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Pero cuando hay uno solo, dice, ay del solo. Porque la situación va a ser más difícil, un poco más compleja. Amén. Aunque la palabra nos dice que en cuanto a lo que a nosotros nos corresponde, debemos de estar siempre fervientes. Debemos de estar como fervientes. Y para estar fervientes, la palabra dice que en lo que no podemos caer es en la pereza. Para poder estar ferviente, en lo que usted y yo no podemos caer, ¿es en qué? En la pereza. ¿Y la pereza? ¿Qué es la pereza? La pereza, la Biblia habla un poco acerca de la pereza. La pereza, la palabra por ahí dicen que es la mamá de los vicios, ¿cierto? Pero también la palabra nos habla de la pereza y el perezoso es una persona que le hace falta entendimiento, según el libro de Proverbios capítulo 24. Si miramos un momento el libro de Proverbios capítulo 24, vamos a encontrar que la Biblia habla que al perezoso le hace falta entendimiento. Miren lo que dice Proverbios 24, versículo 30 en adelante. Dice así: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto sus bases, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en donde en mi corazón lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Así que la palabra nos da un gran ejemplo de una persona que lo abandonó, lo dejó tirado, todo lo dejó que se acabara su vida, se acabara su casa. ¿Y por qué? Porque la palabra dice que el perezoso deja todo para otro día. El que anda desanimado también se le pega la pereza, o el perezoso se le pega el desánimo. ¿Estamos aquí? Y si usted tiene, y mientras nosotros tengamos siempre un objetivo por qué luchar para avanzar hacia adelante, usted y yo tenemos que tener cuidado más bien de esa parte del doble ánimo. Porque el doble ánimo llega, inmediatamente puede llegar la pereza. Así que en lo que se requiere, tengan cuidado con ¿qué? Con la pereza. Porque deben de andar es con un espíritu, dice la palabra, ferviente. Amén. Y aquí Salomón habla
que él, recordemos que era un hombre sabio, Salomón era un hombre sabio, y dice que pasó, Salomón tenía su palacio, era un hombre muy adinerado, y pasaba por cierto lugar y encontró una casa destruida, abandonada. Inmediatamente yo me imagino que se dio cuenta que quien vivía en esa casa era un hombre que no le gustaba hacer nada. ¿Estamos aquí? No le gustaba hacer nada. Y ocurre que, y dice, yo me imagino Salomón cuántas veces o años no pasó por ahí. Y siempre encontraba al Señor. ¿Cómo lo encontraba? ¿Ah? ¿Cómo lo encontraba? Quizás sentado, siempre pasaba por allí, encontraba esa viña, ese lugar, lo encontraba. A lo mejor lo encontró bien, pero llegó un momento a otro donde comenzó a deteriorarse esa viña. Comenzó a deteriorarse y a deteriorarse. Y de repente a llenarse de lama, a caerse el techo, ¿cierto? A que la huerca, el alambrado se dañe, a que los palos de la huerca se dañen. Y veía que el hombre, dueño de su viña, no hacía nada, sino que ahí estaba. Y Salomón, refiriéndose que así mismo sucede con nuestra vida espiritual. Hay gente que no hace nada, aunque tenga problemas. Hay gente que no hace nada, aunque tenga necesidades. Así que el apóstol Pablo habla de ser ¿qué? Ferviente. Si miramos el contexto, o volvemos otra vez al libro de Romanos, por favor, capítulo 12, vamos a encontrar algo, miremos un poco lo que es el contexto del libro de Romanos. Porque leímos, recuerden Romanos capítulo 12, versículo 11, y dice, en lo que se requiere, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. ¿Quién era el apóstol Pablo? Bueno, sabemos que fue un perseguidor de la iglesia. Pero luego aquí encontramos que el apóstol Pablo le habla directamente a quienes, a los romanos, a la iglesia que se encontraba en Roma. Y ocurre que la carta a los romanos, el apóstol Pablo la escribe estando en Corintios, y cuando escribe esta carta, él deseaba estar un día allá en Roma. Si miramos lo que dice el capítulo 1 del libro de Romanos, miren lo que el apóstol Pablo, para entrar un poco, entender un poco la carta a los romanos. Romanos capítulo 1, versículos 10 y versículo 11. Miren lo que dice la palabra, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir ¿hacia dónde? Hacia vosotros, versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Pero en el capítulo 15, en el último capítulo del libro de Romanos, o más bien son 16 capítulos, uno de los últimos capítulos, capítulo 15, versículo 22 y versículo al 24, miren lo que el apóstol Pablo ahora aquí habla ya en sus últimas palabras. Por esta causa me he visto cómo se veía el apóstol Pablo, impelido muchas veces de ir ¿hacia dónde? Hacia vosotros. Pero ahora no tenéis más campo, hermanos, en estas regiones. Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir ¿hacia dónde? Hacia vosotros. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Así que el apóstol Pablo dice que el deseo de él era ir ¿hacia dónde?
hacia Roma. Pero él no pudo ir hacia Roma sino en las peores condiciones. Le digo cuando él fue a Roma. Él fue a Roma cuando lo tomaron como preso para llevarlo a condenarlo allá a Roma. Pero él tuvo mucho deseo de ir hacia dónde, hacia Roma, hablar con la iglesia, decirles, confirmarles algún don. Y la palabra dice que él no fue allá en las condiciones que él quería ir, sino en las peores condiciones. Y el apóstol Pablo en su carta les habla a ellos, les habla y les dice que sean fervientes en espíritu, que se mantengan, porque vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos de dificultad como lo que estaba viviendo en ese momento el apóstol Pablo. Y lo único que el apóstol Pablo esperaba de ellos era el que se mantuviesen en qué, en un espíritu. ¿En un espíritu qué? Diga, en un espíritu ferviente. Pero ahora, ¿qué debían de hacer ellos para mantener un espíritu ferviente? ¿Qué debían de hacer? Sabiendo que están mirando al apóstol Pablo ahora que estaba preso, que había sido llevado a Roma, que lo iban a condenar, lo iban a matar. Y el apóstol Pablo le da unos consejos a ellos en el capítulo 4, en el capítulo 5 y en el capítulo 8 le da 3 consejos para mantener un espíritu ferviente. Y recuerde que dice el apóstol Pablo, no perezosos, sino más bien en la tribulación deben de ser que sufridos. Pero miremos lo que dice en el capítulo 4. ¿Qué nos enseña? ¿Cuál es el primer consejo que le da el apóstol Pablo para mantener un espíritu ferviente? En el capítulo 4 usted va a encontrar que el apóstol Pablo habla aquí acerca ¿de quién habla? No los escucho, por ahí alguien me dijo algo. ¿De quién habla? De Abraham, ¿cierto? En todo el capítulo 4 habla de Abraham. ¿Y de qué habla? De Abraham. Habla de la fe de Abraham. Y si miramos un poco a Abraham, miremos a partir del versículo 18, y dice que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será que tu descendencia, así será tu descendencia. Sigamos leyendo, por favor. ¿Qué más sigue diciendo? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, o siendo casi de 100 años, por la esterilidad de la matriz. ¿De quién? De Sara. Tampoco, ¿qué no hizo? Dudó por incredulidad por la promesa de Dios, sino que, ¿qué hizo? Se fortaleció en fe, dando gloria a quién. Dando gloria a quién. A Dios. ¿Ves? ¿Qué habla? Recuerden que el apóstol Pablo les está hablando de tener un espíritu ferviente, no perezoso. Pero para alcanzar o para obtener un espíritu ferviente, el primer consejo que el apóstol Pablo les da a ellos es que ellos debían de imitar la fe de Abraham. Porque Abraham, la palabra dice que él no debilitó su fe. Él todos los días le daba la gloria ¿a quién? Al Señor. ¿Qué más hacía Abraham? Dice que no dudó con incredulidad, no dudó, sino que en el versículo 21, ¿cómo estaba Abraham? Diga, plenamente convencido. Y dice la palabra, ¿qué más dice? Bueno, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que Dios le había prometido. Así que Abraham nos enseña en cuanto a la fe, que la fe, para ver un milagro es necesario la fe. Para ver a Dios en nuestra vida es necesario la fe. Nunca Abraham durante sus 25 años menguó en su fe. Y por eso es que el apóstol Pablo le habla a los romanos y les dice
que para mantener así un espíritu ferviente es necesario tener la fe o alcanzar esa fe que Abraham alcanzó. Amén. Es necesario mantenernos en esa fe. Así que debemos de imitar la fe de Abraham. O sea, todos los días, ¿qué debemos de hacer? Todos los días usted tiene que levantarse y ¿qué tiene que hacer? Darle la gloria a Dios. Señor, gracias por este día. Gracias por esta mañana. Gracias por estos hijos. Gracias por este empleo. Amén. Señor, yo sé que en cualquier momento saldré de esta situación económica. ¿Sí? Dándole la gloria a Dios. Eso es mantener un espíritu ferviente. Muchas veces, vuelvo y le reitero, no va a haber una persona allí que te vaya a alentar. Pero el simplemente hecho de tener fe, eso te va a alentar todos los días para mantener un espíritu. No los escucho. Digan, para mantener un espíritu ¿qué? Ferviente. Todos los días usted tendrá que levantarse y decir, Señor, hoy es un día de bendición, aunque las cosas no estén bien. Señor, yo veo a este hombre cambiado. Señor, yo veo a esta mujer cambiada. Yo veo a estos hijos cambiados. Señor, yo veo la bendición en mi trabajo. Sí, todos los días. Usted tiene que levantarse con un entusiasmo. Todos los días debemos de levantarnos con una pasión de que sí vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Estamos aquí, que esa noche algún día se va a acabar. ¿Cuántos pueden decir amén? Diga, esa noche algún momento en mi vida se va a acabar. Téngalo por seguro. Pero usted necesita levantarse y tener ese entusiasmo todos los días, ese espíritu ferviente. Tenga cuidado con la pereza, porque la pereza te va a llevar hacia la destrucción. El doble ánimo nos lleva hacia ¿dónde? Hacia la destrucción. El segundo consejo que el apóstol Pablo le hace para mantener un espíritu ferviente, lo encontramos en el capítulo 5 del libro de Romanos. Y el apóstol Pablo en el versículo 4 les habla, o a partir del versículo 3, les habla de la paciencia. ¿Estamos aquí? Miren lo que dice el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? La tribulación produce paciencia. Miren, debemos de ser pacientes en tiempos de dificultades. ¿Sí? Para mantener el espíritu ferviente, debemos de ser pacientes en los momentos de ¿qué? De pruebas, en los momentos de dificultad. Versículo 4, y la paciencia que produce. ¿Qué produce la paciencia? Produce prueba. Entonces todos los días usted va a tener esa paciencia, va a esperar en el Señor. Yo creo, Señor, que esta situación en cualquier momento de mi vida va a cambiar. Amén. Y tener esa paciencia, tener esa fe, mantener esa paciencia hace que usted mantenga un espíritu, no los escucho, ferviente, ese entusiasmo todos los días, esa pasión todos los días, esa entrega, ese fervor todos los días. Y es lo que el apóstol Pablo les dice a ellos. Nunca los visitó. Escúchenme, el apóstol Pablo nunca visitó la iglesia de Roma, sino cuando llegó a Roma, fue preso. Y algunos hermanos tuvieron que ir a visitarlo allá, en la casa. Pero él no fue a la iglesia a visitarles. Y aunque él estuvo en las peores condiciones, lo que nunca menguó el apóstol Pablo fue el tener un espíritu ferviente. ¿Sabía usted que los avivamientos que han venido en los últimos años de la historia de la iglesia cristiana se debe a qué? Se debe a eso. Se debe a mantener un espíritu ferviente. ¿Por qué la gente no vuelve? Porque muchos se desaniman con facilidad. Porque no mantienen un espíritu ferviente. La gente cree que es solamente venir y sentarse y ya. No, es mantener. Para mantenernos hasta que el Señor nos llame, es necesario el fervor en tu vida.
Amén. Por eso el cristiano que vive en ese fervor ora, todo el tiempo está orando. Lee la palabra, medita en la palabra. Porque él sabe que si no está emanando, si no está dependiendo de Dios, si no está recibiendo de Dios, se va a secar en cualquier momento de su vida. Los cristianos se pueden secar, porque si no mantenemos el fervor, podemos secarnos. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? El que no dependa del Señor se va a secar espiritualmente. La pregunta es, ¿usted se quiere secar? ¿O usted quiere mantenerse hasta que el Señor lo llame? Amén. Hasta que Cristo nos llame, debemos de mantener ese fuego, ese fervor. No que hoy sí, que mañana no, que de pronto mañana a lo mejor, que quizás, no sé, iré la otra semana. Y ocurre que eso es un doble ánimo. Es como aquel hombre que dejó su casa, la dejó que se comenzara a destruir y acabarse y acabarse y acabarse hasta que el problema se agrandó, ¿cierto? Porque una casa, que se acaba una casa, cuando se acaba una casa o se destruye una casa, el problema se agranda. Y la palabra dice que así vendrá tu necesidad. ¿Estamos aquí? El problema será peor que por el mismo descuido. Y así mismo sucede con la vida espiritual. Si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, llegará el momento donde, hermanos, para levantarse, para que alguien se levante espiritualmente, le va a costar. ¿Estamos aquí? Es como el que le falla a Dios, el pastor que cae en adulterio. El pastor que cae en adulterio le va a costar levantarse. Hay gente que le va a costar levantarse espiritualmente después de haberle fallado a Dios. Porque la ruina, la desgracia que le viene cuando descuidamos, cuando descuidamos ese espíritu ferviente. Por eso es que el apóstol Pablo dice, fervientes, ¿en qué? ¿En qué debemos de ser fervientes? En espíritu. Así que el segundo consejo que da el apóstol Pablo es la paciencia. ¿Estamos aquí? ¿Cuál es el segundo consejo? La paciencia. Y la paciencia te va a ayudar en los tiempos de dificultad. En esos tiempos de dificultad, lo único que te va a poder, lo único que nos va a ayudar en los momentos de dificultad es la paciencia. Si no hay paciencia, no podremos pasar esos tiempos de dificultad. Y para mantener un espíritu ferviente necesitamos ¿qué? No los escucho. Diga la paciencia. Para mantener un espíritu ferviente necesitamos la paciencia. Para usted mantenerse entusiasmado todos los días. Yo encuentro a gente que todos los días tiene una sonrisa. ¿Estamos aquí? Amén. Que pueden vivir lo que vivan, pero siempre sacarán una sonrisa. Amén. Pero también encontramos gente, hermanos, que no sacan sonrisa, no demuestran su entusiasmo. ¿Y a qué se debe? Que son personas de doble ánimo. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Ahora, sigamos mirando. Miremos entonces, ¿qué otra cosa le enseña el apóstol Pablo a los romanos para mantener el espíritu ferviente? Lo miramos en el capítulo 8 del libro de Romanos. Romanos capítulo 8, gloria a Dios. Miren lo que dice. Romanos capítulo 8. Miremos lo que dice. ¿Qué dice el título? Viviendo ¿qué? En el Espíritu. Para mantener un entusiasmo o un espíritu ferviente es necesario vivir ¿qué? En el Espíritu. Y él hace una comparación, o más bien hace la diferencia entre la carne y hace la diferencia del Espíritu. Miren lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil,
por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿qué pasa? Piensan en las cosas de la carne. Y dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si usted lee todo este capítulo, él habla de la carne, habla del Espíritu, habla de la carne, habla del Espíritu, que la carne trae muerte, pero que el Espíritu vivifica. Y entonces, el libro de Romanos es la única carta que lleva a la iglesia a mantenerse ferviente, a mantenerse avivada. Porque el apóstol Pablo da el consejo para mantener un despertar espiritual, para mantener un mover espiritual en nuestra vida. Amén. Amén. Entonces, el tercer consejo, ¿cuál es? ¿Vivir en qué? No los escucho. ¿Vivir en qué? En el Espíritu. Es el tercer consejo que el apóstol Pablo da para mantener un espíritu ferviente. El cuarto consejo que el apóstol Pablo le da a ellos lo encontramos en el capítulo 11 del libro de Romanos, versículo 29. Miren lo que dice. Gloria a Dios. Romanos 11, 29. Y dice así: porque irrevocables son. ¿Qué son irrevocables? Los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais como desobedientes a Dios, ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia en ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen ¿qué? Misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia, dice la palabra de Dios. En otras palabras, que está dando a entender el apóstol Pablo aquí acerca del Evangelio. Entonces, los judíos dicen, por la desobediencia de ellos, nosotros los gentiles hemos sido alcanzados por la desobediencia de ellos. La desobediencia de ellos hizo que Dios viera el mundo igual. Los judíos, al pecar, se hacen igual a aquellos que también han pecado todo el tiempo. Entonces Dios dice, por eso dice, por la desobediencia de ellos, usted y yo hemos sido llamados hacia quién, hacia Dios. Por eso yo les decía, o encontramos más bien el cuarto punto, que el cuarto punto sería que para mantener un espíritu ferviente, lo que debemos de hacer es proclamar el Evangelio. Entre más usted comparte la palabra, más va a mantener un espíritu. ¿Estamos aquí? Diga, ferviente. Cuando compartimos la palabra, que vamos a mantener un espíritu que ferviente. Entonces el apóstol Pablo le da 4 consejos importantes en esta carta. Y le dice que ellos deben de imitar la fe de Abraham. Segundo, que ellos deben de ser ¿qué? Paciente. No los escucho. Tercero, ¿qué más deben de ser? O hacer más bien. Vivir en el Espíritu. Y cuarto, proclamar el Evangelio para mantener un espíritu ferviente. ¿Y qué es lo único que estorba el que tengamos un espíritu ferviente? ¿Qué puede estorbar el que mantengamos un espíritu ferviente? ¿La qué? Diga, la pereza. Porque la pereza, ¿qué trae la pereza? Negligencia. ¿Qué más? Descuido, desánimo. ¿Qué más? Tarda que una persona accione, ¿cierto? Se mueva. Eso hace la pereza. La pereza hace que la persona sea falta de ¿qué? De entendimiento. Así que si nosotros mantenemos un espíritu ferviente, y para mantener un espíritu ferviente, usted nunca le va a dar lugar a la pereza. ¿Estamos aquí? Nunca le va a dar un lugar a la pereza, porque la pereza es la que te destruye.
La pereza es la que nos acaba. La pereza impide que usted y yo logremos y alcancemos nuestros, ¿qué? Nuestros objetivos. Amén. Este año, ¿cuántos tienen? Tienen deseos, es para alcanzar este año. Yo me imagino que todos quieren lograr algo en este año. Amén. Pero usted necesita mantener un espíritu ferviente. Recuerden lo que aprendimos. Amén. Ahora, el espíritu ferviente, si uno mira a la iglesia primitiva, a la iglesia de hoy, la iglesia de hoy ha perdido lo que la iglesia primitiva un día alcanzó. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan dispuestos que no les importaba la persecución, no les importaba ni siquiera las personas que estaban perdiendo por causa del evangelio. ¿Y por qué? Porque la única causa de ellos era la palabra. Así que ellos mantuvieron ese fervor espiritual. ¿Estamos aquí? ¿Y por qué más? ¿Cuál es la diferencia de la iglesia primitiva a la iglesia de hoy? Que por su fervor ellos impregnaban a otros con la palabra. Amén. Otros eran convertidos, los gentiles eran convertidos por el fervor que había en ellos. Amén. Amén. Mire, ¿qué más podemos aprender de la iglesia primitiva? Trabajaban incansablemente y cuando se detenían por algunas circunstancias, ellos creían que estaban perdiendo el tiempo. Y es lo que la iglesia hoy en día le falta. La iglesia del Señor a nosotros nos hace falta entender que cada vez que nosotros nos detenemos, estamos perdiendo el tiempo. Por eso, ¿qué es lo que tiene un espíritu ferviente? El que tiene un espíritu ferviente tiene tres cosas y con esto termino. La persona con un espíritu ferviente es un soñador. La persona con un espíritu ferviente es una persona apasionada y siempre está avanzando. ¿Estamos aquí? Diga, es un soñador, es apasionada y siempre está ¿qué? Avanzando. Amén. El que quiere avanzar, el que mantiene un espíritu ferviente no está quieto. Él sabe que tiene que moverse. Él sabe que tiene que no puede detenerse. Estamos aquí y así es la vida espiritual. Usted no puede detenerse. Usted no puede dejar de orar un día. Usted no puede dejar de leer la Biblia un día. Usted todo el tiempo tendrá que estar dependiendo ¿de quién? Del Señor. ¿Estamos aquí? Todo el tiempo tenemos que estar leyendo la Biblia. Todo el tiempo debemos de estar. Todos los días tenemos que orar. Usted no se puede levantar sin antes, o más bien no puede comenzar un día sin antes orar. No puede terminar un día y acostarse enojado sin antes haberle dado gracias a Dios. Amén. Porque usted sabe que es en el Señor que usted va a avanzar. Y así mismo se levanta, Padre, yo sé que hay algo tengo que hacer en el día de hoy, aunque no tenga nada que hacer. Amén. Porque cuando queremos mantener un espíritu ferviente, es necesario estar soñando. Sueñe todos los días. Sueñe. ¿Estamos aquí? Amén. No deje de soñar. No deje de apasionarse. No deje de avanzar. Avance todos los días. ¿Estamos aquí? Diga, tengo que avanzar todos los días. Todos los días. Todos los días vamos a avanzar. Así que yo le invito para que se ponga, por favor, en pie, levante sus manos, dele gracias a Dios, démosle gracias al Señor, levante sus manos, alabe al Señor en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre eterno, gracias. Padre de gloria, gracias. Padre maravilloso, gracias. Precioso Salvador, muchas gracias. Vamos, levante sus manos, dígale, Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias, Señor, porque me mandas a mantenerme, Señor, en esa
fervorosidad, Señor. Nos manda, Señor, a ser fervosos, Señor. Oh Dios de los cielos, gracias por tu palabra. Vamos, dele gracias al Señor. Dígale gracias por tu palabra, Padre. Dígale gracias, Dios de los cielos. Señor, yo quiero seguir soñando. Yo quiero seguir apasionado. Yo quiero seguir avanzando, dígale, Padre. Yo quiero avanzar, te lo ruego, Señor. Señor, queremos avanzar. Dígale, Padre, quiero avanzar en este año, Señor. No me quiero detener, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, quiero mantenerme en tu palabra, Señor. Quiero mantenerme, dígale, Padre, mantenerme en tu palabra, Señor. Quiero mantenerme en tu palabra. Vamos, dígale, Señor. Queremos mantenernos en tu palabra. Padre, te lo pedimos, te lo imploramos, Señor. Padre, te lo suplicamos, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Vamos allí donde estás, dígale, Señor. Quiero mantener apasionado. Quiero mantener con un espíritu ferviente. Señor, quiero mantener con ese fervor, Señor. Quiero mantener en ese fervor, oh Rey de los cielos. Vamos, dígale, Señor. Quiero mantener en ese fervor, en ese fervor, en ese fuego, Señor. Oh Dios de los cielos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, no quiero retroceder, no quiero detenerme, Señor. No quiero dejar de crecer, no quiero dejar de avanzar, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, dígale, Padre, quiero avanzar, Señor. Quiero avanzar, papá. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, dalabasende de bequilla, dalabasanda lava. Arría la basende de bequilla, canta lava. Orría la basende de. Padre, te lo pedimos, Señor. Padre, te lo suplicamos, te lo imploramos, Señor. Oh, Dios de los cielos, llenando, Señor. Llenando nuestras vidas, Señor. Llenando nuestro corazón en esta hora, Padre. Padre, llenando, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, llenándome, Señor. Dígale, Padre, lléname, Señor. Dígale, Señor, lléname, Señor. Lléname, te lo ruego, lléname, te lo pido, Señor. Oh, dalabasende de bequía, catarabasende de rabaquía, catarabasende de rabababate de bequía, catarabasende de. Oh, Dios de los cielos, llenando, Señor, llenando nuestras vidas, llenándolos, Señor, llenándola, Señor, llenándola, vamos, dígale, Señor, que te llene, oh, sí, Señor, oh, Padre, en el nombre de Jesús, 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 oh, rabababa, terebequía, catarabasente, arraba, oh Dios de los cielos, te adoramos, Señor. Padre, te adoramos, vamos, oh Satanaba, Shenderebe, Arraba, Kenderebe, Guía, Taraba, Sindiría, Baquía, Cantaraba. Padre, en el nombre de Jesús, vamos.
Padre, gracias. Levante su mano, dígale gracias. Dele gracias, dele gracias. Dale un fuerte aplauso, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, pueden tomar asiento, por favor. Mientras estábamos ahí cantándole al Señor, Dios me decía por qué debemos nosotros mantener un espíritu ferviente. Y me decía, bueno, mientras estábamos ahí cantando, si queremos estar a la par de Dios, si queremos tener una fe victoriosa, si queremos que Dios nos escuche, que atienda siempre a nuestra oración, es necesario no menguar, sino estar en esa línea. Y para estar en esa línea de Dios es necesario el fervor en nosotros. Porque si mantenemos ese fuego en nosotros, podemos estar agradando a Dios. Pero si usted mengua espiritualmente, dejamos de agradar a Dios, dejamos de honrar a Dios, y Dios, hermanos, no puede estar, nosotros no podemos estar en ese nivel que Dios quiere que estemos. Así que necesitamos estar en el espíritu ferviente para que cuando le pidamos a Dios algo, Él nos pueda responder inmediatamente. Amén. Así que bueno, le damos la gloria a Dios. Nos despedimos en esta hora de nuestros amigos, los que nos ven a través de las redes sociales. Gloria a Dios. Y vamos a presentarle al Señor.